Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes especulando. Hoy vamos a hablar sobre el amor de Serkan y Özge, y les prometo que el secreto que vamos a revelar los va a sorprender y mucho. Si son fanáticos de las historias románticas, de las parejas que parecen sacadas de un cuento de hadas, o simplemente les encanta estar al día con los chismes del mundo del entretenimiento, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, no querrán perdérselos. Serkan y Özge, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, se han convertido en sinónimo de una conexión profunda, de una química innegable. Hemos visto su relación florecer, hemos sido testigos de sus momentos más tiernos y, como todos ustedes, hemos sentido esa chispa especial que irradia cada vez que aparecen juntos. Pero, ¿qué hay detrás de esa aparente perfección? ¿Qué secretos guardan Serkan y Özge que podrían cambiar la forma en que vemos su amor? Esa es la pregunta que nos ha impulsado a investigar, a buscar esa información que va más allá de las cámaras y de las alfombras rojas. Porque a veces las historias de amor más cautivadoras son aquellas que esconden capas, que nos invitan a mirar más de cerca y a descubrir las verdades que no siempre son evidentes. Y hoy vamos a quitar esas capas. Hemos seguido de cerca cada paso de Serkan y Özge, desde sus inicios hasta su consolidación como una de las parejas más queridas. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se apoyan mutuamente, todo ha sido analizado y admirado por miles de seguidores. Pero como les digo, detrás de las sonrisas perfectas y las declaraciones públicas, a menudo se esconden detalles que son los verdaderos cimientos de una relación. Y créanme, hemos encontrado algo que va a darles una nueva perspectiva sobre su amor. Para empezar, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Cuando Serkan y Özge se conocieron, la expectativa era enorme. Ambos ya eran figuras reconocidas, pero la combinación de sus talentos y personalidades prometía algo especial. Y no se equivocaron. Su primera colaboración fue un éxito rotundo, no solo en términos profesionales, sino también como catalizador de una conexión personal. Se dice que la chispa se encendió en medio de largas horas de trabajo, de conversaciones profundas y de un entendimiento mutuo que iba más allá de la pantalla. No se trataba solo de una atracción superficial, sino de una afinidad real, de esas que nacen cuando dos almas realmente se conectan. Pero aquí viene la primera capa de nuestro secreto. Mucho antes de que el público se diera cuenta, o al menos antes de que los medios de comunicación lo hicieran oficial, Serkan y Özge ya estaban construyendo algo sólido. No fue un flechazo instantáneo y mediático como a veces se nos presenta. Fueron encuentros discretos, conversaciones a puerta cerrada, y una decisión consciente de explorar esa conexión sin la presión del ojo público. Y esto, amigos míos, es fundamental. Les permitió conocerse realmente sin filtros ni expectativas externas, sentando las bases de una relación auténtica. Ahora entremos en el meollo del asunto, en ese secreto revelado que los dejará boquiabiertos. Se rumorea, y tenemos fuentes muy confiables que lo confirman, que Serkan y Özge enfrentaron un desafío considerable al principio de su relación, algo que puso a prueba la fortaleza de su vínculo. No se trataba de un simple desacuerdo, sino de una circunstancia externa que amenazaba con separarlos. Imaginen la presión. Dos personas públicas con agendas apretadas, con expectativas de sus fans y de la industria. Sumen a eso una situación personal compleja, que involucraba, según lo que hemos podido investigar, una diferencia de opinión significativa sobre un aspecto crucial de su futuro juntos. Podría haber sido relacionado con planes de carrera, con la posibilidad de vivir en diferentes ciudades, o incluso con la presión de comprometerse de manera más formal en un momento en que ambos sentían que aún estaban explorando su camino. Lo que hace esta historia tan impactante no es el conflicto en sí, sino cómo lo manejaron. En lugar de dejarse abrumar por las dificultades, Serkan y Özge decidieron abordarlo de frente juntos. Se sentaron, hablaron con una honestidad brutal, y trabajaron activamente para encontrar un punto medio. No cedieron en sus principios individuales, pero tampoco permitieron que esas diferencias se interpusieran en lo que sentían el uno por el otro. Esto demuestra una madurez emocional y un compromiso impresionantes. Y aquí está la revelación clave: el secreto no es que hayan tenido problemas, porque todas las parejas los tienen. El secreto está en que
Lejos de debilitarlos, estos desafíos los fortalecieron. Aprendieron a comunicarse de una manera que pocos logran, a valorar las diferencias del otro y a construir un puente sobre las divisiones. Ese obstáculo que para muchos habría sido el fin, se convirtió en el catalizador que solidificó su amor, que los hizo darse cuenta de la profundidad de sus sentimientos y de la importancia de luchar por esa conexión. También hemos descubierto que en medio de todas estas pruebas, existió un momento crucial donde uno de ellos estuvo a punto de renunciar, de pensar que la situación era insostenible. Pero fue el otro, con un gesto de amor y comprensión inquebrantable, quien logró reconducir la situación. Este acto de fe y perseverancia es lo que, según nuestros informantes, selló su destino como pareja. No fue solo amor a primera vista, fue amor construido a través de la adversidad, un amor que se ganó y se defendió. Además de este gran desafío, hay otros detalles que pintan un cuadro aún más completo de su relación. Por ejemplo, la forma en que Serkan, a pesar de su naturaleza reservada, ha abierto su mundo a Özge, compartiendo sus pasiones más profundas y sus miedos más íntimos. Y como Özge, con su energía y vitalidad, ha inspirado a Serkan a salir de su zona de confort y a experimentar la vida con una intensidad renovada. No es solo una relación romántica, es una simbiosis, una colaboración en la que ambos crecen y se potencian mutuamente. Otra faceta interesante es cómo ambos han navegado la esfera pública. Han aprendido a proteger su privacidad, a compartir solo lo que se sienten cómodos compartiendo, y a manejar la constante atención de los medios con gracia y dignidad. Esto no es fácil y demuestra un nivel de madurez y un entendimiento mutuo sobre cómo quieren que sea su vida juntos, lejos de los flashes y los titulares. Su capacidad para mantener una vida privada significativa en medio de sus carreras públicas es, en sí misma, un logro digno de admiración. Y ahora, para culminar este recorrido por el amor de Serkan y Özge, pensemos en lo que esto significa para nosotros como espectadores. Nos muestra que las relaciones verdaderas, las que perduran y prosperan, no son perfectas. Están llenas de altibajos, de momentos de duda y de desafíos. Pero lo que las define es la voluntad de luchar por ellas, de comunicarse, de comprender y de apoyarse mutuamente, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La historia de Serkan y Özge es un recordatorio inspirador de que el amor, cuando es genuino, tiene la fuerza para superar obstáculos inimaginables. Así que, resumiendo, hemos desentrañado algunos de los secretos detrás del amor de Serkan y Özge. Hemos visto que su conexión no fue solo un cuento de hadas instantáneo, sino que se construyó sobre bases sólidas de comunicación, comprensión y una voluntad inquebrantable de superar los desafíos. Ese momento crucial donde estuvieron a punto de separarse y la decisión de luchar por su amor, ese es el verdadero secreto que los ha fortalecido y los ha llevado a donde están hoy. Su relación es un testimonio de que el amor verdadero no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos juntos y salir más fuertes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Serkan y Özge tanto como yo. Me ha encantado poder compartir esta información con ustedes y espero que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre esta pareja tan querida. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de lo que hemos compartido hoy? ¿Creen que sus desafíos los han fortalecido como pareja? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.